Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este evento, a este webinar que los socios de la práctica de impuestos han organizado para ustedes. Esperemos que todos estén con mucho trabajo, pero sobre todo con mucha salud. Estamos ya cumplimos un año en confinamiento. Realmente ha sido un reto para todos y parece lejano, pero ya un año más y como siempre cumplir con el fisco no puede postergarse, menos en una situación como la que vivimos actualmente. Por eso es que hoy vamos a tocar un tema por demás interesante, que es el tema de la declaración anual de personas físicas y va finalmente a formar parte de esta serie de webinars que lo que busca es mantenerlos siempre a ustedes al tanto e informados respecto de los últimos cambios que se están dando en el ámbito fiscal. Para el día de hoy tenemos un panel de lujo. Octavio, si me puedes ayudar con cambiando la lámina. Vamos a tener el gusto de contar con la participación de nuestra socia Evangelina Contreras, directora de la oficina de Tijuana y experta en temas fiscales, así como a nuestra socia Mireya Plácido, socia del área de impuestos aquí en la Ciudad de México, y el contador público Andy Almaraz, líder de la práctica de expatriados, y que juntos vamos a buscar darles un panorama útil, sobre todo y práctico, con el cual puedan cumplir con esta tan importante obligación. Me permito comentarles que al final de la sesión, como siempre, vamos a estar abiertos a escuchar sus dudas para poder responderlas y no dejar de mencionarles que podrán acceder al contenido de este webinar posteriormente a través de nuestra página web. Sin más preámbulo, por favor, Eva, te doy la palabra para que por favor inicies tu presentación. Muchas gracias a todos. Buenos días, Jaime, muchas gracias por la presentación. Y vamos a dar inicio con el tema de la Declaración Anual de Personas Físicas. Vamos a hacer un recorrido por los capítulos que tienen las personas físicas como ingresos y deducciones. Y también vamos a ver el tema de lo que son los expatriados aquí en México, de cómo deben de manifestar su declaración anual. Antes que nada, quiero decirles que las personas físicas en México, pues es el 96% del padrón de contribuyentes en el SAT. Actualmente hay 61 millones de contribuyentes, ahora sí que reportados en el informe de gestión del SAT. Y de esos 61 millones hay, digamos, 58 millones de personas físicas y solamente 2 millones de personas morales, que a través de los años siempre me ha sorprendido que en México no se mueve la cantidad de 2 millones de personas morales. Ya si los comparamos con nivel de ingreso, pues aportan más las personas morales, por supuesto. Pero sí es importante el tema porque pues ahí tenemos toda la base de contribuyentes, la gran base de contribuyentes a nivel nacional. Entonces, de ese 58 millones, el 76% son asalariados y el 20% son actividades empresariales, arrendamientos, honorarios y todas las demás actividades que conlleva el título cuarto de las personas físicas. Pues quiero decirle que los sujetos, pues, son todos los residentes en México que tienen su casa habitación aquí, que para la residencia vamos a estarlo viendo con Andy, con nuestro colega, en la parte final, y que no voy a adentrar mucho en esto. Es importante decir que se graban en México pues todos los ingresos en efectivo, en crédito obtenidos en algunos capítulos que vamos a ver más adelante uno por uno. Es importante que cuenten todos con su firma electrónica si el saldo a favor de la declaración anual es mayor de 10,000 pesos. Esto para evitar que a la hora del vencimiento no la tengamos a la mano vigente. Entonces, son recomendaciones más que nada
También tener a la mano la clave bancaria para el depósito del saldo a favor, si es que el contribuyente tiene la fortuna que le resulte un saldo a favor de impuestos sobre la renta. También tener la UMA actualizada ya para el 2020 de cómo se va a aplicar dentro de las deducciones y exenciones que nos va a platicar Mireya, nuestra socia. Y también comentarles que tenemos una prórroga que se publicó en la quinta versión anticipada de la primera resolución miscelánea, y esta prórroga es para el 31 de mayo. Entonces, se vence normalmente el 30 de abril y ahora la declaración anual la podemos presentar hasta el 31 de mayo. Ahí les recomiendo que si se puede presentar antes, el 30 de abril, pues para no tener problemas, ¿no? Pero el que quiera tomar la opción lo puede hacer hasta el 31 de mayo. Adelante, entonces empezamos con los capítulos. Vamos a hacer un viaje por todos los ingresos que tiene la persona física. Como sabemos, es el capítulo de sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, arrendamiento. Después de arrendamiento tenemos enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y los demás ingresos. Recuérdense que nosotros los mexicanos de alguna manera vivimos o percibimos ingresos. Entonces, uno como asesor o contador que elabora una declaración anual de personas físicas, tenemos que ser capaces de ubicar a nuestro cliente y a nosotros mismos en qué capítulo está tributando, porque para la autoridad, en específico de cada capítulo, de cualquier manera, si incrementas tu patrimonio, al final del día, si no te ubica en uno de los capítulos, te va a llevar a los demás ingresos. Así es que, amigos, no se preocupen que dónde vamos a colocar nuestro ingreso. De cualquier manera, siempre estamos en alguno de los casilleros de las personas físicas. Siempre lo comparo con un mueble que tiene cajones. Entonces, el primer cajón es de sueldos, el segundo de actividad empresarial y así, depende de dónde vas depositando el dinero, es como se va a considerar el ingreso. Es muy importante recomendarles que también la persona física les pueda aportar los estados de cuenta bancarios para que hagamos una conciliación con lo que vamos a declarar, porque acuérdense que tenemos que informar y que no lo debemos de informar si se obtuvieron ingresos adicionales por préstamos, donativos o premios y que rebasen un monto de 600,000 pesos. Estos los tenemos que colocar en los datos informativos de la declaración anual, que ahora, pues, como saben, ya es en el formato electrónico, que ya incluso ya se desapareció el nombre de Declarasat. Ahora nada más le llaman el formato electrónico de la declaración anual. Ya no, si decimos Declarasat, ya estamos un poco obsoletos en el tema. Entonces, pero ahí en el formato electrónico, si ustedes accesan a él, al final siempre les pide los datos informativos. ¿Y esto por qué se los digo? Porque corremos el riesgo que si no lo informamos, eh, esos ingresos van a ser acumulables, independientemente que son exentos, porque un préstamo no se acumula, porque tenemos el entendido que lo vamos a retornar. Los donativos, si los recibimos, nosotros no tenemos que acumularlos. Los premios, obviamente que ahora con todas las condiciones, digamos, fiscales y legales, pues deben de estar soportados con un documento de preferencia y que tenga la fecha cierta, de que haya un notarizados o certificados de que recibimos estos préstamos o donativos. Les recomiendo eso porque no nomás podemos decir que el exceso de ingresos en el año fue un préstamo sin tener un documento. De esto nos va a hablar nuestra socia Mireya de la discrepancia fiscal, porque al final del día las facturas del año no necesariamente son los ingresos. A lo mejor en el banco hay más dinero porque hay un préstamo. Entonces, no se les olvide ese tema. Adelante. También tenemos que informar acerca de si nosotros enajenamos una casa habitación,
Acuérdense que tenemos topes exentos y también requisitos para ello, pero si la enajenamos va a haber más dinero en nuestra cuenta bancaria y tenemos que informar si rebasa de 500,000 pesos esa venta de casa habitación, si recibimos una herencia o si tenemos viáticos superiores a este monto. Que también en materia de viáticos existe toda una reglamentación de que deben de ser comprobados. También tenemos topes exentos durante el año por cada partida de viáticos que no documentamos. Entonces, digo, cada uno tiene sus características, ¿no? Pero para efectos de informar, no se les olvide preguntarle al cliente o al contribuyente si no tiene una serie de ingresos adicionales a los normales. Entonces, sí, entramos de lleno a los capítulos para revisarlos. Y aquí, por ejemplo, en el primer capítulo tenemos sueldos y salarios. Dice, ¿quiénes son las personas obligadas? La ley nos establece que son las personas que tienen ingresos superiores a 400,000 pesos, con ingresos de 2 patrones, por ejemplo, aunque tengan menores de 400,000. Sueldos menores a 400,000, pero que tengan intereses de inversiones mayores a 100,000, también están obligados a presentar declaración anual. Si además se reciben ingresos distintos de salarios, vamos a pensar que recibes 100,000 de salarios, pero también tienes ingresos por arrendamiento o tienes ingresos por honorarios, entonces eso se convierte ya en una obligación para presentar la declaración anual. Si tenemos ingresos del extranjero o de entidades que no tienen la obligación de retener, como por ejemplo los consulados en los otros países, que no se les retiene ISR, tienen que acumular sus ingresos en México, porque el personal de estas representaciones mexicanas pues sigue siendo mexicano por el solo hecho de estar en un consulado de nuestro país en otro país. Si además obtuvieron ingresos por indemnización o pensión, aparte de los salarios, se está obligado a presentar la declaración anual. Ahora, ¿quiénes no están obligadas? Pues por contraparte, los que tienen ingresos menores a 400,000 pesos. No obstante, dice la ley que si ustedes lo desean, pueden presentar la declaración anual para la aplicación de deducciones personales, porque esto les puede generar un saldo a favor de impuestos sobre la renta. Si en el ejercicio, imagínense en 2020, de tantas personas que tuvieron la necesidad de atenderse médicamente por esta contingencia médica que tenemos, o vamos a ver más adelante temas de gastos funerarios, que también desgraciadamente tenemos que hablar del tema, pero esos puntos también son deducciones personales que al final del día se pueden aplicar para obtener un saldo de impuestos sobre la renta a favor. Ahora, las personas que desean presentar su declaración anual le debieron haber avisado a su patrón a más tardar el 31 de diciembre del 2020. ¿Y por qué les digo esto? Porque si no lo hicieron y el patrón en febrero hizo el cálculo del impuesto sobre la renta, porque ya saben que el patrón tiene que presentar en febrero la informativa del cálculo de impuestos sobre la renta para determinar saldos a cargo a favor del trabajador. Resulta que cuando una persona no avisa y el patrón hace el cálculo, cuando esta persona solicita el impuesto sobre la renta porque lo presenta por su cuenta, la autoridad le niega el saldo a favor porque hace alusión de que se está duplicando la presentación de la declaración anual. Entonces parece inofensivo el tema de avisarle al patrón, pero trae las consecuencias de que no nos darían el dinero de retorno. Entonces es muy importante que anoten ese punto. Ahora sí, continuamos con el tema de actividad empresarial y profesional, que es el capítulo segundo. Aquí, generalmente en servicios profesionales tenemos los honorarios que se llevan a cabo al realizar servicios profesionales independientes y tenemos actividad empresarial conjuntamente.
Hace muchos años estaban separados estos regímenes y ahora se consideran en el mismo. Por eso de repente hay confusiones de que personas que están en actividad empresarial y nos dicen, ¿puedo facturar sin retenciones de impuestos sobre la renta y IVA? Le digo, bueno, si realizas una actividad profesional o servicios independientes, no, claro que te tienen que retener, porque en retenciones de servicios profesionales la ley lo establece muy bien. Entonces, no hay que confundir cuando es una actividad empresarial, que es un acto mercantil, porque se compra y vende productos, a un servicio profesional, que es un acto civil. Entonces, lo regulan dos distintos códigos, uno de comercio y uno civil. Entonces, para ubicarnos que cuando vendemos conocimiento, cuando vendemos tiempo, como nosotros los contadores públicos, pues es un servicio profesional. Entonces no nos confundamos, ¿verdad? En el régimen de actividad empresarial, pues está el régimen general propiamente dicho, está el régimen de incorporación fiscal con la opción de pagos provisionales con coeficiente de utilidad, que son los que están obligados a presentar declaración anual, porque no, cuando es régimen de incorporación con pagos definitivos, pues no está obligado a declaración anual. Pero si vamos a pensar, tiene deducciones personales y pretende hacerlas válidas a fin de año, pues es mejor que haga la opción de pagos con coeficiente de utilidad para el RIF, ¿verdad? Dicho sea de paso, este capítulo, o sea, desde 1 peso ya estoy obligada. ¿Se acuerdan que en sueldos y salarios de arriba de 400,000, todos los demás capítulos va a ser de cualquier peso que recibas? Entonces, aquí olvídense de algunos que no están obligados, excepto el RIF cuando hace pagos definitivos y que se incorpora una nueva sección dentro de actividad empresarial para 2020, que son las plataformas digitales, ¿verdad? Que no hayan optado por pagos definitivos. Entonces, también ya toda esa sección que trae sus características especiales, trae sus retenciones por actividades de logística, por venta de bienes en comercio digital, en transporte, todo lo que son Uber, Amazon, todas esas cuestiones ya entran aquí en plataformas digitales y en tratándose de personas físicas, obviamente. Entonces, de aquí continuamos lo que es el capítulo tercero, que es de arrendamientos. En arrendamientos, pues los ingresos que se graban, pues son todos los arrendamientos de locales comerciales o de casa habitación, que de ello nos va a hablar las deducciones Mireya, que tiene deducciones autorizadas normales, más la deducción opcional. Aquí nomás no olvidar el predial, porque también juega en las dos deducciones, en las dos opciones, ¿verdad? Y también entra el subarrendamiento y ya vamos a ver más adelante cómo se aplican las deducciones en el de arrendamiento. Continuamos con enajenación de bienes. Aquí comprende dos tipos de enajenaciones. La sección primera habla del régimen general en transmisión de bienes, en tratándose de venta de inmuebles, ¿verdad? Terrenos, locales, casas, etcétera, y cómo se determina el procedimiento. Y también tiene que ver la venta de acciones en bolsa de valores en este capítulo cuarto. Adelante. Adquisición de bienes que puede ser por donación, los tesoros, si tenemos la suerte de encontrarnos uno, la adquisición por prescripción, construcciones o mejoras de contratos de arrendamiento en beneficio del propietario. Como les comentaba, el legislador aquí no se le pasa el tema de los ingresos para un arrendador que le hacen mejoras, adaptaciones en su inmueble. Todas esas adaptaciones vienen a formar parte de un incremento patrimonial para la persona física arrendador. Por lo tanto, queda establecido en este capítulo quinto de adquisición de bienes. Entonces, no nomás es hacer una declaración anual de las facturas de una persona física. Hay que revisar si en el ejercicio fiscal del 2020 tuvo todo este tipo de cuestiones que a veces el mismo cliente no nos lo dice. Nosotros tenemos que estar investigando a veces en la cuenta bancaria o simplemente hacerle un cuestionario,
para hacer una excelente declaración anual de personas físicas. Yo sugiero, ¿verdad? Continuamos con los capítulos. Y aquí sigue los intereses. Acuérdense, el capítulo sexto, los intereses desde el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que lo define, pues habla de, como ejemplo, los rendimientos de créditos de cualquier clase, como los de deuda pública, bonos, obligaciones, comisiones de apertura, en operaciones en factoraje financiero, la ganancia, en arrendamiento financiero, las ganancias o pérdidas cambiarias se consideran interés, rendimiento de aportaciones voluntarias de retiro. Adelante. De ahí nos vamos a premios si tenemos la fortuna de ser los elegidos de recibir un premio. Estos normalmente cuando lo recibimos en lotería, rifas, sorteos, pues no nos damos cuenta porque el impuesto que nos retienen es definitivo. Así es de que no nos fijamos en el porcentaje, pero la ley establece que cuando hay impuesto local será del 21% y será del 1% cuando el impuesto local no exceda el 6%. Establece como rangos, ¿verdad? Y si rebasa de 500,000 pesos, como decía al inicio, que no se nos olvide incorporarlo en los datos informativos de la declaración anual. Y aquí continuamos con el capítulo octavo de dividendos, que ese es otro tipo de ingreso que puede tener la persona física. Acuérdense que hay que distinguir de las utilidades que provienen hasta el 2013, que no tenían una retención de la sobretasa del 10%, y los dividendos después del 2013. Acuérdense cuando se modificó la ley en materia de dividendos, como hay un parteaguas del 2013 para acá, y también pues verificar si provienen de CUFIN para saber si ya la entidad ya pagó el impuesto sobre la renta sobre esos dividendos. Y otros ingresos que se consideran dividendos que considera importante es todos los préstamos a socios, a menos que sean a un año, es decir, que lo retorne el socio, porque si no, se le va a considerar como un dividendo. Otro que es muy importante considerar son las erogaciones no deducibles que beneficien al accionista, porque de repente el accionista es muy dado de que le dicen a la administración, necesito un cheque, necesito una transferencia, pero resulta que no lo documenta, no lo comprueba, pues se puede considerar como un dividendo ficto que le llamamos nosotros cuando se convierte en eso, pues en un dividendo y sujeto a la retención del 10%. Omisiones a ingresos o compras no realizadas o simplemente que la utilidad, la autoridad, perdón, la utilidad fiscal la determine la autoridad a través de una revisión de auditoría que le haga la entidad, puede determinar esa utilidad y con eso determinar un dividendo para los accionistas. De ahí nos vamos a los demás ingresos, que ahí, amigos, pues ahí, como les decía, es el filtro, es el resumidero, donde la autoridad, con el solo hecho de que aumente el patrimonio, pues ya tenemos que son como ejemplo las deudas perdonadas, ganancia cambiaria de intereses, inversiones en sociedades residentes en el extranjero, dividendos del extranjero, remanente distribuible, son ejemplos, pero hay una lista larguísima. Ingresos estimados por la discrepancia fiscal también se va aquí, y nomás para hacer un recorrido de los conceptos. Acuérdense, la autoridad es muy, digamos, hay que poner atención en cómo dice, para sueldos acumulas al cobro, para arrendamiento acumulas al cobro, para actividad empresarial dice los percibidos, ahí te cambia la palabra. Enajenación de bienes obtenidos, que puede ser en crédito. Una enajenación de bienes, si es en crédito, es acumulable, porque luego pensamos que todos los ingresos para las personas físicas es en base a flujo de efectivo. Entonces, las personas morales, a diferencia, es en base a devengado, como una persona moral regular. Y así, la adquisición de bienes depende del avalúo, los intereses dice que sean percibidos, los premios, la obtención, cómo va el legislador cambiando la palabra, los dividendos, los percibidos y los demás ingresos en base al incremento patrimonial.
Entonces, ojo con el tema de cada uno de los capítulos para saber cuándo somos sujetos del gravamen para personas físicas y cuándo estamos obligados a presentar la declaración anual. Hasta ahí concluyo el tema de los ingresos. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Eva. Qué recorrido tan interesante por todos los capítulos de ingresos. Y vamos ahora a darle la palabra a Mireya, nuestra socia de la Ciudad de México, para que ahora veamos el otro lado de la ecuación. Por favor, el tema de las deducciones. Por favor, adelante, Mireya, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Como siempre es un gusto que nos permitan acompañarlos, el mantenerlos informados respecto de algunos temas fiscales, sobre todo ahorita, como bien lo señalaba mi socia Eva, estamos en proceso de presentación y preparación de declaraciones de personas físicas y es muy importante considerar algunos aspectos que, si bien es cierto, no hay cambios considerables en el llenado del formato de la declaración. Como en todos los años, pues siempre sucede que es relevante hacer una conciliación, sobre todo de los ingresos y de las deducciones, porque hoy ya viene precargada esta declaración con la información que obtiene el SAT. Y obviamente el hecho de que esta información venga precargada no quiere decir que tanto el ingreso como la deducción se tenga que validar, sino que se tiene que revisar y para ello, bueno, pues hay que tener un buen control, sobre todo en el tema de deducciones, que es pues una parte muy fundamental para la determinación del impuesto. Y en este sentido, permítanme ustedes comentar que de acuerdo a la actividad que realizan las personas físicas, la ley contempla la opción de poder deducir erogaciones que permiten disminuir la base gravable con la cual se determina el impuesto sobre la renta. Pero existen varios principios que por norma general se deben de atender y es el cumplimiento de los requisitos fiscales de las deducciones. Entre ellos, creo que los que no tenemos que perder de vista es el que sean gastos estrictamente indispensables. ¿Y qué debemos entender como tal? Bueno, pues son aquellos gastos que son necesarios y que inciden de manera directa para la obtención de los ingresos. Dos, que hayan sido efectivamente pagados en el ejercicio. Recuerden ustedes que en el caso de personas físicas, en materia de deducciones se basa en flujos de efectivo, excepto en el caso de las inversiones, donde se puede deducir el porcentaje que se establezca para el tipo de bien y a las reglas generales de inversiones, aun y cuando el bien o la inversión no esté pagada en su totalidad. Es una de las excepciones que contempla la ley del impuesto sobre la renta. Y también cuando, dependiendo del capítulo en el que te ubiques, estés obligado a llevar la contabilidad, tienes que cumplir con el requisito de que estén debidamente registrados en la contabilidad y de que se resten una sola vez. Obviamente, cualquier erogación debe de estar amparada con un CFDI, pero además tiene que cumplir con todos los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. Es decir, si algún dato es incorrecto, podría vulnerarse el tema de la deducción. Si bien es cierto, son requisitos de forma, puede ser un argumento por parte de la autoridad fiscal de decir que el CFDI que se emitió no cumple con requisitos fiscales. Es por ello que es importante revisar este tema. En el caso, por ejemplo, de aquellos pagos que excedan de 2,000 pesos, estos pueden realizarse con cheque, pueden realizarse con transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o de débito. Aquí hay, nada más en el caso, por ejemplo, del RIF, donde existe disposición expresa y que hace una excepción a esta regla general, a ellos o a este tipo de contribuyentes que tributan en el RIF se les da la facilidad de que sean hasta 5,000 pesos. Aquellos pagos que superen los 5,000 pesos deberán realizarse bajo estos términos.
Otro de los requisitos que es invariablemente importante es el traslado en forma expresa y por separado del IVA. Cabe señalar que cuando se hace la adquisición de bienes o mercancías de importación, se debe demostrar su legal estancia en el país. Y para ello, bueno, pues tiene que haber un pedimento. Se tuvieron que haber hecho los pagos correspondientes por la importación de ese bien o de esas mercancías. Como ustedes verán, prácticamente, digamos que estos son como los requisitos de oro, los requisitos básicos que tenemos que cumplir y que obviamente, bueno, dependiendo de cada apartado, ya vamos a ver ahora cuáles son aquellas deducciones autorizadas que podemos aplicar. Por ejemplo, en el caso de las deducciones para actividad empresarial o profesional, las deducciones que se pueden realizar son muy similares a las de una persona moral. De hecho, la propia ley te remite algunas reglas o regulaciones o reglas de personas morales. Y aquí las personas que están bajo este régimen pueden hacer deducible cualquier gasto atribuible a la actividad, obviamente bajo el principio de ser estrictamente indispensable. Pueden disminuir la adquisición de las mercancías y, por ejemplo, en el caso de devoluciones, descuentos o bonificaciones que el contribuyente otorga a sus clientes, puede considerarlo como una deducción autorizada inclusive para los pagos provisionales y para la declaración anual. También pueden deducir la parte de los intereses devengados y pagados y la deducción de inversiones con, obviamente, las limitantes de la deducción anual, es decir, respetando los porcentajes. Si tienes personal contratado, obviamente vas a poder deducir los sueldos y salarios y las cuotas al seguro social que se realizan en beneficio de tus empleados. En el caso de los gastos o inversiones que son proporcionalmente deducibles, como es el caso de la deducción de automóviles, hay que considerar el monto mínimo el monto máximo que se puede deducir, que es hasta 175,000 pesos. Y en el caso de autos eléctricos, la deducción puede ser de 250,000. Hay que estar como muy bien enfocados en el tema de deducciones que pueden ser parcialmente deducibles porque existen algunas limitantes. Yo, por ejemplo, hoy puse en el caso la deducción de automóviles, pero también tenemos algunas otras limitantes como son los gastos de viaje. Aquí hay que aclarar que existe también por disposición expresa ciertos requisitos, ciertos gastos que no pueden hacerse deducibles y que es algo que comúnmente a veces nos preguntan los contribuyentes si pueden realizar o no la deducción porque para ellos representa un gasto estrictamente indispensable. Sin embargo, al existir disposición expresa para no permitir su deducción, tenemos que sujetarnos a ellos. ¿Cuáles son este tipo de gastos? Bueno, pues son los gastos de representación, los obsequios, las sanciones, indemnizaciones o penas convencionales que son imputables al contribuyente y, por ejemplo, provisiones, por mencionar algunos. Cabe aclarar que en junio de 2020, entraron en vigor las disposiciones relacionadas con las plataformas digitales. Por lo tanto, las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o prestación de servicios a través de Internet mediante estas plataformas también están obligadas a presentar declaración anual cuando no opten por considerar las retenciones del ISR como pagos definitivos. En este caso, pueden aplicar las deducciones señaladas para el régimen de actividad empresarial. ¿Nos regresamos a la lámina anterior, Octavio? Gracias. En el caso de arrendamiento, obviamente,
podemos hacer deducibles el impuesto predial, las contribuciones locales o impuestos locales que en algunos estados se paga por llevar a cabo actividades de arrendamiento. Puedes deducir los gastos de mantenimiento, consumos de agua, intereses reales pagados por los préstamos que inclusive a veces se solicitan para hacer la adquisición de los bienes que serán sujetos de arrendamiento o bien para hacer algunas mejoras dentro de estos inmuebles. Y los seguros que cubren estos inmuebles, los sueldos, los salarios, honorarios y cualquier otro gasto que esté relacionado directamente al arrendamiento. Pero algo que hay que evaluar y que pasa mucho en la práctica es que el inmueble que puede estar sujeto de arrendamiento no siempre está a nombre de quien percibe los ingresos por renta. Entonces, los FDI no contienen los datos de identidad de quien pretende deducirlos, o bien no se lleva el control adecuado y no se tiene el registro de todos estos gastos o deducciones atribuibles a los ingresos por arrendamiento. En este caso, es importante evaluar la opción de aplicar la deducción ciega, que consiste básicamente en deducir el 35% del total de los ingresos percibidos por arrendamiento y adicionar el pago del impuesto predial. Entonces, son de las cosas que vale la pena considerar, evaluar, ver siempre cuál es la deducción que puede traer un mayor beneficio para el contribuyente y en su caso, si vas a aplicar deducciones autorizadas, lo más importante es que estén debidamente documentadas y registradas. En el caso de enajenación de bienes, tú puedes deducir el costo comprobado de adquisición de esos bienes. Aquí es importante señalar que el valor de la construcción y el valor del terreno, ya que para efectos de la actualización tienen un tratamiento muy diferente. Sí, la siguiente, por favor. Ya que la construcción pierde valor de hasta un 3% anual y el terreno adquiere una plusvalía. Y la regla general es que cuando tú no puedes identificar el costo comprobado de adquisición que corresponde a la construcción y al terreno, es aplicar el 80-20. Es decir, asignas el 80% del valor del inmueble a la construcción y el 20% al terreno. En este caso, también lo que podemos deducir son los gastos inherentes a la adquisición de los bienes. Por ejemplo, tenemos inversiones para la construcción que pueden ser adiciones, mejoras, tenemos los gastos notariales, tenemos el pago de derechos, tenemos pagos de avalúos y algunos otros impuestos estatales y locales, ¿no? Una partida muy importante que a veces dejamos pasar es la deducción de la pérdida fiscal en la enajenación de bienes. Esta pérdida fiscal se puede aplicar en el ejercicio en el cual se genera o bien en los 3 ejercicios siguientes. Hay una mecánica en la ley para poder llevar a cabo esta disminución que inclusive se clasifica en dos procesos, es decir, puedes uno deducirlo en el ejercicio o en los 3 ejercicios siguientes o aplicar un procedimiento de acreditamiento donde tú puedes inclusive deducir esta pérdida de otros ingresos, excepto cuando estos ingresos se traten de sueldos y actividades empresariales. En el caso de deducción por adquisición de bienes, ya lo señalaba mi socia Evita, que es cuando tú tienes un incremento en el patrimonio. Cuando tú tienes un incremento en el patrimonio por motivo de una donación, de una herencia, legado,
ya sea por prescripción o cuando tú das en arrendamiento un inmueble y se hacen construcciones y mejoras que te benefician a ti como propietario, tú puedes deducir impuestos y contribuciones locales, gastos notariales, inclusive el avalúo de aquellos bienes que adquieres y los gastos por juicio, sobre todo para reconocer la adquisición de bienes cuando estás en un caso, por ejemplo, de prescripción. La que sigue, Octavio. La siguiente. Ahora, hay apartados como por ejemplo el caso de dividendos, premios e intereses, donde no hay deducciones autorizadas establecidas por la ley. Consecuentemente, cuando obtienes ingresos por estos conceptos, lo único que sí puedes deducir son deducciones personales, como más adelante lo va a comentar Evita. Más adelante. Ahora, ¿cuáles son las novedades en la declaración anual? Ya les había comentado al principio que no hay modificaciones respecto del llenado del formato de la declaración anual, pero creo que lo novedoso de esta declaración es que hay dos puntos a considerar. Uno es el tema de plataformas digitales, que inclusive hasta la semana pasada y a principios de esta, si no mal recuerdo, hasta el lunes, había un problema cuando tú capturabas información a través de el portal del SAT. Cuando tú ingresabas información a plataformas digitales y le dabas a actualizar o guardar, te alojaba toda esta información como una actividad empresarial. Ya el SAT se ha pronunciado respecto de que se están haciendo algunos cambios para poder alinear esta información y que se refleje realmente en el apartado de plataformas digitales. Inclusive en el tema, por ejemplo, de deducciones autorizadas y de deducciones personales, aún se siguen apareciendo algunos errores porque hay contribuyentes que siguen presentando declaraciones anuales. Entonces, existen patrones o, por ejemplo, proveedores que si hoy están modificando la información que presentaron al SAT, cuando ésta se actualice, se va a modificar la información que está precargada en la declaración anual del contribuyente. Consecuentemente, la recomendación es solamente validar aquellas deducciones, uno, de las que se tenga el CFDI, dos, que esté efectivamente pagada, es decir, si excede de los 2,000 pesos, tuvo que haber sido con cheque, transferencia o bien con tarjeta, y llevar a cabo la conciliación y obviamente solo reconocer aquellas deducciones por las que se tiene certeza. En el caso de esquemas reportables, que es algo novedoso, estos esquemas o la obligación de revelar esta información entró en vigor a partir del ejercicio fiscal de 2020. Y debe reportarse cualquier esquema que genere directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, ya sea a través de una propuesta, un proyecto, asesoría o recomendación, ya sea de forma expresa o tácita. Bajo este orden de ideas,